Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 41. Aquellos que están en este sendero son muy resueltos, y su objetivo es uno, oh amado hijo de los Kurus. La inteligencia de los irresolutos tiene innumerables ramificaciones. Una parte del comentario de Srila Prabhupada dice: no obstante, todo el proceso depende del conocimiento perfecto del alma más allá de la concepción del cuerpo, no teóricamente, sino prácticamente. Cuando ya no hay oportunidad para la complacencia de los sentidos que se manifiesta en las actividades fruitivas, aquel cuya mente no está fija de un modo firme, lo distrae en diferentes tipos de actos fruitivos. Los actos fruitivos son todos aquellos que se hacen por una ganancia material, ¿no? La vida espiritual tiene como objeto únicamente la ganancia del avance espiritual de cada persona. Pero en las actividades materiales, las personas realizan cualquier actividad únicamente con el fin de ganar o de sacar un provecho. Por eso son actividades fructíferas. Ahora, incluso dentro de lo que son las religiones, hay gente que también utiliza las religiones para obtener ganancias, ¿no? Para ellos son actividades fruitivas. Ojo, que también, se cuecen habas por estos lados. Entonces, realmente una persona sincera en cuanto al conocimiento, practica este conocimiento, avanza en este sendero, y lo único que lo mueve es crecer interiormente, crecer espiritualmente y ayudar a otros a crecer espiritualmente. La finalidad del maestro espiritual es simplemente ayudar a los demás. Por eso dice: yo agradezco a mi maestro espiritual quien me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. Porque en realidad lo que hace el maestro espiritual es eso, ¿no? Simplemente nos despierta abriéndonos los ojos. Y entonces nosotros nos empezamos a preocupar o a interesarnos por el conocimiento, y ese conocimiento, una vez que tú conoces algo o desarrollas algo, lo que te dan ganas es de transmitir a otros. Pero no con la finalidad de que otros me adoren, o no con la finalidad que yo obtener una ganancia de esa entrega de conocimiento, sino que yo entrego estos conocimientos libremente porque me lo han entregado libremente, y entonces de esa manera no entramos en actividades fruitivas y no acumulamos karma. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que es el conocimiento espiritual. No es un negocio, por eso que las millones de escuelas que hay de yoga muchas veces son simplemente negocios para poder enseñar el conocimiento más físico del asunto, escuelas que enseñan posturas, pero en ningún momento te enseñan al crecimiento del ser. Y el yoga y el conocimiento espiritual es única y exclusivamente para desarrollarse interiormente y para establecerse en el ser, para conocerse a sí mismo y ayudar a los demás a conocerse a sí mismo. ¿Está claro? Bueno, esto es interminable, pero bueno, ya nos queda poco para el capítulo 2 y después seguiremos ya con otras cosas, pero por lo menos el capítulo 2 lo vamos a terminar y ya veremos después. Ya, Hare Krishna, Haribol.